El 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca de México, el fútbol vivió uno de los partidos más increíbles de su historia. Argentina contra Inglaterra. Pero aquella tarde no era solo un partido de cuartos de final de un mundial. 4 años antes, ambos países habían estado en guerra. En las Malvinas habían muerto más de 900 personas. Y ahora, de alguna manera, el destino volvía a cruzarlos. Pero aquella tarde la historia no la escribirían los políticos, la escribiría un futbolista. En apenas 4 minutos, Diego Armando Maradona marcaría 2 goles que representarían las 2 caras del fútbol. Uno, ilegal. El otro, absolutamente perfecto. La mano de Dios y el gol del siglo. 2 goles, un mismo jugador y un partido que cambiaría la historia del fútbol para siempre. Para entender lo que ocurrió aquel día en México, hay que retroceder algunos años. En 1982, Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en la Guerra de las Malvinas. El conflicto duró poco más de 10 semanas, pero dejó una herida profunda en la sociedad argentina. Más de 600 vidas argentinas se perdieron en el conflicto. Para muchos argentinos, Inglaterra dejó de ser solo un rival deportivo, se convirtió en algo más. Por eso, cuando el Mundial de 1986 emparejó a Argentina e Inglaterra en los cuartos de final, el partido adquirió una dimensión especial. Oficialmente era solo fútbol, pero emocionalmente representaba mucho más. El escenario no podía ser más imponente. El Estadio Azteca de Ciudad de México. Más de 100,000 personas en las gradas. Un calor abrasador cayendo sobre el césped. Y millones de espectadores en todo el mundo mirando el partido. Pero entre todos los jugadores que pisaban el campo aquella tarde, había uno que concentraba toda la atención. Diego Armando Maradona. Tenía apenas 25 años, pero ya era el capitán de la selección argentina y el líder absoluto del equipo. En aquel mundial estaba jugando a un nivel extraordinario. Argentina giraba completamente alrededor de él. Cada ataque, cada jugada peligrosa, cada momento decisivo, todo pasaba por los pies de Maradona. Pero antes de que empezara el partido, ocurrió algo curioso, una historia que pocos conocen, la historia de la camiseta. Argentina siempre había jugado con su clásica camiseta albiceleste, pero contra Inglaterra no podían usarla. Los ingleses vestían de blanco, y el reglamento obligaba a Argentina a jugar con la segunda equipación, una camiseta azul oscuro. El problema es que al entrenador argentino, Carlos Bilardo, no le gustaba aquella camiseta. La consideraba demasiado pesada para el calor del Estadio Azteca. Y en México, el calor era brutal. Argentina había tenido que jugar varios partidos al mediodía, con temperaturas cercanas a los 30 grados. De hecho, Maradona estaba furioso con la FIFA. Llegó a declarar que obligar a los jugadores a jugar a esas horas era una locura. La televisión mandaba y los futbolistas pagaban el precio. Así que Bilardo tomó una decisión inesperada. La noche antes del partido, envió a un utilero del equipo a buscar camisetas más ligeras en Ciudad de México. El hombre recorrió varias tiendas deportivas, hasta encontrar unas camisetas azules de la marca Le Coq Sportif. Pero tenían un problema. No eran camisetas oficiales de la selección, no tenían escudo, ni números, ni nada. Así que el equipo técnico improvisó. Compraron números plateados en otra tienda, consiguieron escudos de Argentina y pasaron gran parte de la noche cosiendo las camisetas a mano. A la mañana siguiente, estaban listas. Cuando Maradona las vio, sonrió y dijo algo que después se volvería famoso. Esta camiseta es hermosa. Vamos a ganar con ella. Nadie podía imaginar hasta qué punto aquella frase acabaría siendo profética. En el vestuario, el ambiente era extraño. Muchos jugadores recordaron años después que aquel día no había demasiadas bromas, ni demasiadas palabras. Había tensión.
No era un partido normal. Era Inglaterra. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabían lo que eso significaba. El propio Jorge Valdano lo explicó años después. No hablábamos mucho, pero todos sabíamos lo que representaba aquel partido. Maradona también lo recordó con claridad. Sabíamos que era fútbol, pero también sabíamos que para mucha gente era algo más. Cuando los jugadores salieron al campo, el estadio era un rugido. El partido estaba a punto de comenzar, y nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. El encuentro comenzó con intensidad. Inglaterra sabía perfectamente cuál era el mayor peligro del equipo argentino: Maradona. Cada vez que tocaba el balón, aparecían 2 defensores, a veces 3. Intentaban frenarlo como fuera, con faltas, con empujones, con entradas duras. Pero Maradona seguía pidiendo la pelota, una y otra vez. El primer tiempo fue tenso, muy equilibrado. Ninguno de los 2 equipos lograba imponer su juego. Las defensas dominaban el partido, y el marcador seguía igual, 0-0. Pero el segundo tiempo cambiaría todo. Minuto 51. Maradona recibió el balón cerca del área inglesa. Intentó combinar con Jorge Valdano. La pelota rebotó en un defensor y quedó suelta dentro del área. El portero inglés Peter Shilton salió para despejar. Shilton era mucho más alto que Maradona. En condiciones normales, aquella pelota era suya. Pero Maradona saltó y en el último instante levantó el brazo izquierdo. El balón tocó su mano y entró en la portería. Gol. Los jugadores ingleses reaccionaron inmediatamente. Protestaron. Le gritaron al árbitro. Le dijeron que había sido mano. Pero el árbitro tunecino Ali bin Nasser no lo había visto. Miró al juez de línea. El juez de línea tampoco lo había visto claro. Y el gol subió al marcador. Argentina ganaba 1-0. Años después Maradona explicaría la jugada con una frase que se volvería legendaria. Fue un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios. Pero lo más increíble estaba aún por llegar. 4 minutos después, minuto 55, Maradona recibió el balón en su propio campo, giró y empezó a correr. Primero dejó atrás a Peter Beardsley, luego superó a Peter Reid. La defensa inglesa intentaba cerrarle el paso, pero Maradona seguía avanzando. El balón parecía pegado a su pie. Cada toque era perfecto. Cada cambio de dirección dejaba a otro rival atrás. El público empezó a levantarse. Algo extraordinario estaba ocurriendo. Maradona superó a Terry Butcher, después a Terry Fenwick, y cuando llegó al área, todavía quedaba un último obstáculo: Peter Shilton. Maradona tocó el balón hacia la derecha, esquivó al portero y definió con la portería vacía. Gol. El estadio explotó. Los comentaristas enloquecieron. El narrador uruguayo, Víctor Hugo Morales, gritó una frase que se volvería inmortal: barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Ahí lo tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ¡y gol! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Dios santo, viva el fútbol! ¡Golazo! ¡Y gol! ¡Maradona! ¡Es para llorar! ¡Perdónenme! ¡Maradona! ¡En la corrida memorable! ¡En la jugada de todos los tiempos! ¡Barrilete cósmico! ¿De qué planeta viniste? Para dejar el chavinotante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2. Maradona había recorrido más de 60 metros, había superado a 5 jugadores y acababa de marcar uno de los goles más increíbles de la historia del fútbol. Aquel gol sería bautizado años después por la FIFA como el gol del siglo. Inglaterra todavía intentó reaccionar.
Gary Lineker marcó un gol en los últimos minutos. El marcador se puso 2-1. Y durante el final del partido, Inglaterra lo intentó todo. Pero el tiempo se agotó. El árbitro pitó el final. Argentina estaba en semifinales. Y el mundo entero hablaba de Diego Maradona. Argentina acabaría ganando el Mundial. Maradona levantaría la Copa del Mundo como capitán. Aquel torneo sería recordado para siempre como el Mundial de Maradona. Pero incluso entre todos los momentos de aquel campeonato, hubo uno que destacó por encima de todos: el partido contra Inglaterra. Porque aquel día, Maradona mostró las dos caras del fútbol: la picardía y la genialidad, la polémica y la perfección. 2 goles, 4 minutos y una historia que todavía hoy sigue siendo contada en todo el mundo. Porque el fútbol cambia, los jugadores pasan, las generaciones se suceden, pero hay momentos que se vuelven eternos. Y aquel día, en el Estadio Azteca, Diego Armando Maradona creó uno de ellos. Si te gustan las historias que marcaron este deporte, suscríbete a Crónicas del 10, porque el fútbol no solo se juega, también se cuenta.